Buenas noches. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Primeramente a nuestro Señor por amarnos tanto, por amarnos primero, por habernos tomado en cuenta cada uno de nosotros, pues, porque estamos aquí presentes. Damos gracias a Dios porque vio algo vio en ti y en mí, que estás hoy aquí, que estás buscando de la presencia del Señor, estás escudriñando la Biblia conmigo. Damos gracias a Dios por eso, porque eso es el Espíritu Santo que nos impulsa a buscar cada día más y más de esta verdad, que la encontramos, plasmada en estas letras hermosísimas, inspiradas por Dios. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios, de verdad. Bueno, amados hermanos, vámonos directamente al capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dios me los bendiga a todos. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Damos gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando, amados hermanos. Nos quedamos en el capítulo 17 del miércoles pasado, en el versículo 1 del capítulo 17. Hoy vamos a continuar. Y el miércoles pasado decíamos que tenemos aquí la continuación del segundo viaje, ¿no?, misionero de nuestro amado apóstol Pablo. Y dimos algunos datos con respecto a las ciudades que se mencionan aquí en este primer versículo, como Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. También decíamos, por ejemplo, que Anfípolis era también llamada 9 caminos. ¿Por qué? Este nombre primeramente sugiere la importancia estratégica y comercial de Anfípolis. La mayoría, amados hermanos, de las ciudades se edificaban sobre el modelo de un cuadrado. Una edificación, esta ciudad fue construida como una edificación redonda. Esta ciudad, Anfípolis. Y el muro que rodeaba a esta ciudad también era redondo. Anfípolis, amados hermanos, era una estación muy importante en la vía Ignacia, un camino romano que constituía la vía pública prominente por aquella región. Ahora, en este camino, el Esponto quedaba a unos 800 kilómetros de Dyrrhachium, en el mar Adriático. Esta sería la carretera utilizada por el ejército romano, amados hermanos. Por esta ruta viajaban también los comerciantes. Y ahora venían por ella algunos misioneros que iban de camino a Tesalónica. Ahora, amados hermanos, Apolonia era otro pueblo importante en esta misma vía Ignacia. Tesalónica, por su parte, estaba situada a unos 61 kilómetros al oeste de Apolonia, en la vía Ignacia. Estaba situada, amados hermanos, en el interior, pero era en realidad un puerto marítimo, porque desde allí, desde ese lugar, salían 3 ríos que desembocaban al mar. Alabado sea el Señor.
Esto para tener más o menos una idea, ¿no? Era una ciudad importante en aquel entonces. Otra colonia romana. Casandro, un rey macedonio, la reedificó alrededor de los años 315 a.C. y le dio el nombre de Tesalónica, en honor a la hermanastra de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme, debido a que era allí fuentes de aguas termales. Ahora, Casandro fue uno de los generales de Alejandro, y él se hizo cargo del gobierno de aquella región después de la muerte del mismo Alejandro. Sin embargo, amados hermanos, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. Vamos ahora sí, a continuar leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 del libro de los Hechos, que dice así: Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Padre eterno, danos sabiduría, Señor, para escudriñar tus sagradas escrituras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice en el versículo 2 y 3: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí equivale a sábado, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Alabado sea el Señor. Bueno, amados hermanos, Pablo siguió aquí una costumbre muy habitual que él tenía, ¿no?, de predicar en la sinagoga. Estuvo allí solamente 3 días de reposo, lo cual quiere decir que no pudo haber estado allí más de un mes. En aquel periodo limitado de tiempo, amados hermanos, llevó a cabo toda su obra misionera. Muchos hombres y mujeres fueron convertidos a Cristo. Se organizó una iglesia local y Pablo les enseñó. En ese periodo tan breve, les enseñó todas las grandes doctrinas, amados hermanos, de las Escrituras, incluyendo la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, lo cual sabemos por la primera carta a los tesalonicenses, en esta primera carta que escribió el apóstol Pablo. Ahora, notaremos que el asunto del regreso de Cristo es el tema central en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, amados hermanos, podemos ver que Pablo tuvo un ministerio fructífero allí en su corta estancia de solamente un mes. Veamos ahora en qué consistía este mensaje que presentó en Tesalónica el apóstol Pablo. Dice aquí que estuvo declarando y exponiendo. Es decir, amado hermano, que declaraba y exponía las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué enseñaban las escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese. De modo que predicó la muerte, amado hermano, y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, mostrándoles que esta era necesario según se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Sabes algo, amado amigo? No vas a encontrar ningún mensaje en el libro de los Hechos predicado por Pedro o por Pablo en el cual la resurrección no constituyese el tema central. En la actualidad, con demasiada frecuencia, la resurrección no es parte central del mensaje cristiano.
y ni siquiera, amados hermanos, forma parte de dicho mensaje. Hablamos más bien de la cruz. Pero ¿sabes algo, amado hermano, amigo? Hoy tenemos un Cristo viviente. Está vivo. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Hay un hombre en la gloria celestial, pero la iglesia lo ha perdido de vista. En este mismo momento, el Señor Jesucristo está a la derecha de Dios. Y eso tiene mucha importancia, amado. Una cosa es hablar en cuanto a la muerte histórica de Cristo, que tuvo lugar, amados hermanos, hace más de 2000 años, y en cuanto a su resurrección en el tercer día. Pero ahora la pregunta es, ¿qué relación tienes tú con la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo? Este fue, amados hermanos, el gran tema en su carta a los Gálatas del apóstol Pablo. ¿Tiene algún significado para ti hoy el hecho de que Cristo murió y resucitó? ¿Tienes tú una relación hoy con ese Cristo viviente? ¿De qué manera ha afectado todo esto tu vida? Cada domingo debiera ser un día de resurrección. Recordemos, amado hermano, que fue un primer día de la semana cuando Cristo resucitó de los muertos. Todo sermón debe hacer mención a la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. En alguna parte. Pero debe estar allí. Es importante mencionar la resurrección de Cristo porque estamos hablando acerca de Él. Como hombre que está en los cielos, en la gloria de Dios. Ahora, lamentablemente el caso es que esta verdad no recibe el énfasis que merece. Si tú hojeas cualquier libro de teología, descubrirás que tiene una extensa sección en cuanto a la muerte de Cristo. Y es verdad, este tema es de mucha importancia. Y damos gracias a Dios que le dedica tanto espacio a la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Pero la gran mayoría de estos libros solo tienen una sección muy breve, simplemente unas pocas hojitas, que tratan el tema de la resurrección. Particularmente creemos que esta es una carencia importante. Creemos, amado hermano, que debiera haberse extendido mucho más en cuanto al tema de la resurrección de Jesucristo. El hecho es que la resurrección de Cristo fue la base de toda predicación del Nuevo Testamento. Y estamos dándole gran énfasis a esta verdad. ¿Por qué? Porque la consideramos muy importante. Bien. Ahora bien, resumiendo, podemos decir que Pablo estuvo en Tesalónica 3 días de reposo y que la resurrección de Cristo fue su mensaje. Ahora vamos a observar cómo le recibieron a estas personas en el versículo 4, que vamos a leer lo que dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Alabado sea el Señor. Algunos creyeron. Eso siempre pasa, amado hermano, cuando la palabra de Dios se proclama. Algunos creen. Claro que esto implica que hay otros que no creen. La minoría cree.
mientras que la mayoría no suelen creer. Ahora, cuando el doctor Lucas dijo, y las mujeres nobles, no pocas, estaba expresándose en su habitual estilo comedido, para indicar un gran número de mujeres, amados hermanos, que vinieron al Señor. O sea, cuando dice no pocas, Lucas se refiere a que fueron muchas. Y esta es una respuesta extraordinaria, ¿no? Vamos a ver el versículo 5 y 6 que nos dice. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, a estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Ahora, no consideremos estas palabras como un recurso de oratoria o como una hipérbole o exageración. Cuando ellos dijeron que estos hombres trastornaban al mundo entero, eso fue exactamente, amado hermano, lo que querían decir. Cuando el cristiano penetró en aquel viejo imperio romano, amados hermanos, causó una verdadera revolución. Alabado sea el Señor. Produjo un gran impacto. Es una lástima que no podamos experimentar, amados hermanos, hoy en día una revolución de este tipo para llevar muchas personas al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Nuestro mundo está lleno de hipocresía y estamos viviendo en una época más pagana, muy pagana, que este mundo jamás haya conocido. El cristianismo de hoy, en su mayor parte, constituye una apariencia. Tenemos que reconocer, amados hermanos, que es necesario volver a la palabra de Dios, al Cristo viviente. ¿Cuán importante es esto, amados hermanos? Vamos a continuar leyendo los versículos 7, 8 y 9, que dicen así. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Alabado sea el Señor. Ahora, yo bendiga a mi hermana María Chamorro, yo bendiga a Gloria, que el Señor te guarde, hija, que no las guarde en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Recordemos, amados hermanos, que esta ciudad era una colonia romana, primera y principal, que funcionaba bajo los dictámenes del César. Y vemos que una vez que recibieron una fianza de Jasón y de los demás, ¿qué hicieron? Lo dejaron ir. Ahora continuamos en el verso 10, que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Alabado sea el Señor. Uno creería que esta situación desanimaría al apóstol Pablo, o que por lo menos retrasaría sus pasos. Pero podemos observar
que esto no fue el caso, sino que más bien decidió proseguir su viaje el apóstol Pablo y viajó hasta Berea, un pueblo cercano a la costa. Ahora, en el versículo 11, vamos a leerlo, nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante es esto, ¿no? Escudriñar las escrituras, lo que le decían, ellos buscaban, indagaban. Esta gente era razonable. Ellos escudriñaban las escrituras cada día, y creemos que allí también se fundó una iglesia. Sin embargo, no oímos hablar tanto en cuanto a esa iglesia. Es interesante ver que las iglesias más fuertes fueron las que se establecieron en los lugares donde la persecución era mayor. Una de las dificultades que enfrentamos hoy en día en la iglesia, por lo general, amado hermano, no es perseguida. En realidad, la iglesia, como el cristianismo, es simplemente una realidad social que se da por sentada. Pero no fue así en el primer siglo, ¿no? No fue así en el primer siglo. No era como ahorita. No eran perseguidos. Vamos a leer el verso 12 que dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Alabado sea el Señor. Aquí, una vez más, el doctor Lucas hizo uso del diminutivo. ¿Por qué no dice que creyeron muchos hombres y mujeres de distinción? ¿Sabes? De cualquier manera nos agrada su manera moderada de expresarse, ¿no? Y no pocos hombres, dice. Quiere decir que muchos creyeron. Ahora, en el versículo 13 y 14 dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Alabado sea el Señor. El 13, perdón. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Gloria a Dios. Pablo, amado hermano, continuó su viaje y ahora viajó sin la compañía de los miembros de su equipo. Podemos leer en el versículo 15 que introduce el ministerio de Pablo en Atenas. Dice el versículo 15: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Alabado sea el Señor. Pablo entonces se fue a Atenas. Esperaría allí a Silas y a Timoteo. Quería que ellos visitaran a los creyentes de Tesalónica para ver, amados hermanos, cómo estaban progresando, y le llevaran el informe a Pablo. Luego debían ir a Berea para ver cómo estaba marchando la congregación allí, y de allí tendrían que continuar su viaje para reunirse en Atenas con Pablo. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Wow! Atenas, amado hermano, era el centro de la cultura del mundo. El hecho es que cuando uno piensa en Atenas,
recuerda inevitablemente la cultura. Sin embargo, Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Así mismo, el versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Todos los días estaba Pablo ahí. Ahora, este mercado queda al pie de la Acrópolis. Y podemos imaginarnos, amados hermanos, a Pablo caminando por allí. Usted recordará que Pablo hacía tiendas para ganarse la vida. Y creemos, amados hermanos, que él muy bien habrá podido vender algunas tiendas mientras él estaba allí. Y mientras vendía sus tiendas, pues, hablaba del Señor Jesucristo. Dice en el verso 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Alabado sea el Señor. La filosofía de los epicureos, amados hermanos, era más o menos hedonista. O sea, que proclamaban la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Los estoicos, en cambio, estas personas, eran un grupo que creían en la circunspección y la moderación. Los epicureos creían en que uno no debería restringirse de nada. Creían que de esta manera uno podía vencer las demandas, amados hermanos, de la parte física del ser humano. Creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que quería tener. No se negaban a nada. Los epicureos deben haber participado plenamente en cualquier forma de moralidad que nosotros hoy consideramos avanzada. Ahora, por contraste, los estoicos, ellos creían que se debía ejercer un dominio total sobre el cuerpo. Ahora bien, vemos aquí al pueblo griego, es decir, a los filósofos de ambos grupos. Y ellos vinieron a oír a Pablo lo que tenía que decir. Pablo había estado hablando mucho y por eso lo llamaban charlatán. Ahora, su tema era algo nuevo para ellos. No entendían. Consideraban el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos dioses. Hay muchos, amados hermanos, que dicen que Pablo tomó muchas de sus ideas del platonismo. Dicen que Pablo en realidad no creía en la resurrección corporal, sino que en una idea platónica de una resurrección espiritual, según la cual el pensamiento y las obras del individuo impregnaban la sociedad y que ésta influía continuaba. Era una vida después de la muerte. Era como una resurrección, vida después de la muerte, y era continuo. Muchas tendencias actuales no constituyen una nueva ideología, sino un resurgimiento de aquellas antiguas filosofías griegas. Ahora bien,
observemos que aquellos filósofos griegos no lograron comprender a Pablo. Dios bendiga a mi hermana Susi, Hermana Gladys. Jorge Bello, mi hermana Gladys, que Dios me la bendiga. La filosofía griega estaba en una base de decadencia en Atenas, especialmente en esa época. Ahora bien, la gente quiso escuchar a Pablo. Dice en el verso 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago se encontraba, amados hermanos, en una formación de roca muy peculiar, según cuya parte alta, en las Acrópolis, se había erigido el Partenón y los demás edificios que tenían relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. El Areópago era un tribunal griego formado por un consejo notable. Este se reunía al aire libre. Francamente, amado hermano, este era un ambiente estéticamente atractivo. Era muy hermoso, con edificios y estatuas hermosísimas. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de su belleza, la ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Estamos seguros de que los creyentes en Cristo que visitaban el Areópago, o que lo visiten hoy, leen desde la colonia de Marte de Sermón de Pablo, que se encuentra allí mismo grabado. Los filósofos griegos le dijeron a Pablo que querían saber más acerca de esa nueva doctrina. En otras palabras, amados hermanos, estaban en una completa oscuridad espiritual. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses y los tesalonicenses. Estos no entendían nada. Sin embargo, se creían grandes sabios. Las personas de este tipo son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio. Estas personas que creen que se lo saben todo, sin saber nada. Prestan interés, pero a su modo. Y así sucede también con los que no son verdaderos creyentes. Es decir, que ellos profesan ser cristianos, pero no lo son. Porque creen que no necesitan, amado hermano, más que el conocimiento superficial que tienen. Hasta ahí, le basta. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador. No solamente para salvarles del pecado, sino también para salvarles de su vivir diario, a fin de que sus vidas sean dignas de ser vividas y tengan valor para Dios. Hay muchas personas que están completamente desviados y piensan que sus vidas le agradan a Dios, porque no conocen, por falta de conocimiento. Vamos a continuar leyendo el verso 20 y 21, que dicen así: Pues traes a nuestros dioses, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir
o en oír algo nuevo. Esta gente que estaba en Atenas era bastante ociosa. No trabajaban, no hacían nada. Simplemente hablaban. Eso era lo que hacían todo el día. Tenían todo el tiempo disponible para hablar, proponer nuevas teorías y nuevas ideas. Parece que la familia humana alcanzaría muy fácilmente ese grado de sofisticación. Muchas personas creen que saber algo, cuando en realidad solo tienen un conocimiento superficial de la realidad, de las realidades, de lo que ocurre. Desconocen el hecho más importante de todo el universo y creen que saben mucho. Hay quienes dicen que Pablo fracasó en el Areópago. Pero no estamos completamente de acuerdo, amado hermano, con tal afirmación. Es más, creemos que este fue uno de los más grandes mensajes que Pablo jamás predicara. Dice en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí vemos que Pablo comenzó su mensaje de una manera muy formal, diciendo varones atenienses. Luego dijo que percibía que eran muy religiosos. Los atenienses, amados hermanos, en verdad eran muy religiosos. Atenas estaba lleno de ídolos. El panteón de los dioses que los atenienses y los griegos tenían era interminable. Habían dioses pequeños, dioses grandes, dioses de todo, para todo había dioses, de todos los tamaños, de todos los tipos. Tenían un dios para casi toda circunstancia o situación. Eso es lo que Pablo estaba diciéndoles en ese momento. En ese sentido, eran verdaderamente muy religiosos. A veces, amados hermanos, oímos preguntas a muchas personas, pues hoy en día, en cuanto a la necesidad de enviar misioneros a ciertas regiones del mundo. Dice que la gente ya tiene su propia religión. Porque es necesario ahora enviar misioneros. ¿Cuál piensas tú, amado hermano, amigo, que sería la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Por qué fue él a predicar a Atenas? ¿Sabes algo? Fue porque estas personas tenían ya su religión. Este precisamente era su problema, esa religión. Eran muy religiosos. Ese era el problema que tenía este pueblo. Vivían una religiosidad que les apartaba de Dios y de la persona de Jesucristo, por supuesto. Ese era el gran problema, o es el gran problema que enfrentan muchos hoy. No se trata, amado hermano, de que las personas sean demasiado malas para ser salvas. No es así, ese no es el problema. Ese no es el verdadero problema. El problema es que ninguno se cree muy religioso, digno y muy bueno. La mayoría de las personas creen que son buenos. En realidad se creen muy buenos. Se creen personas muy dignas. Otros, en cambio, desde una postura materialista, también se consideran muy humanos, compasivos y solidarios, que no necesitan a Dios.
Así es el corazón del ser humano. La verdad es que tenemos que predicar el Evangelio. El mensaje de las buenas noticias, amados hermanos, tiene que ser predicado. Porque los seres humanos lo necesitan y están perdidos sin Cristo. Esa es la verdad. Por este motivo, el apóstol Pablo fue a Atenas, porque estas personas creían que eran muy religiosos y eran muy buenos. Los atenienses tenían que escuchar el mensaje del Evangelio. Y destacaremos el hecho de que en Atenas, Pablo no fue a la sinagoga. Comenzó su discurso magistral dirigiéndose, amados hermanos, a los varones atenienses. Y después que hizo esta observación de que eran muy religiosos, continuó diciendo en el verso 23, vamos a leerlo, alabado sea el Señor, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, alabado sea Cristo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aleluya. Esto sí es hermoso, mi hermano. Pablo les dijo: pasando y mirando vuestros santuarios. Es decir, amado hermano, Pablo había visto los objetos de su adoración. Él se paseó por allí. Había visto sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho era que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo dedicado a Atenas, la diosa virgen de los atenienses. Alabado sea el Señor. Habían ídolos de todas partes, amados hermanos. Y Pablo había tomado nota de esta circunstancia. Y algo más, de que entre todos estos ídolos había encontrado un altar que tenía una inscripción muy particular. Alabado sea el Señor. Y decía: al Dios no conocido. Gloria a Dios. Ahora, esto podía significar varias cosas, pero entraremos en su consideración Dios mediante. Vamos a esperar. El próximo miércoles vamos a tocar ese tema. Solo nos queda reflexionar hoy sobre la gran cantidad de dioses, amados hermanos, y ídolos que las personas de la sociedad secularizada, por supuesto, de nuestro tiempo adoran. Nos referimos a los valores y prioridades materiales de la sociedad de consumo, que los seres humanos, amados hermanos, estiman a tal punto que no pueden predecir o prescindir, de estas cosas. Y el egoísmo les ha hecho alejarse de Dios y como consecuencia se han apartado de sus semejantes. Cuando estiman conveniente, amado hermano, aparentar una relación trascendente, acuden a formas de apariencia de religiosidad. Y con esa falsa apariencia pueden engañar a las personas, preservando así una cierta respetabilidad social. Ahí mantienen su estatus, como quien dice. Pero Dios, amado hermano, ve el interior de los seres humanos como un lugar vacío, como una fuerza destructiva que se encamina hacia la perdición eterna. En este libro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, amado hermano, vimos a
a Pedro predicando su segundo sermón. Y fue interesante el hecho de que los predicó, amado hermano, ante una puerta llamada la Hermosa, ¿se acuerdan? Que debió ser la puerta principal del templo. Allí, en aquel lugar tan emblemático, y ante una gran multitud, después de proclamar a Jesucristo muerto y resucitado, les dirigió a sus oyentes una invitación que ha permanecido válida durante el transcurso de los siglos y que se dirige a los seres humanos de nuestros tiempos. ¿Sabes algo, amado hermano? Esta invitación fue general, pero también personal, para todos aquellos que la oyen. El apóstol Pedro dijo en aquella ocasión: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amados hermanos, hoy le queremos dejar esa reflexión. Queremos que tú medites en eso y por eso vamos a orar. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Llamo a mi esposa para orar. Alabado sea Cristo. Que bendiga nuestra hija Francis Crespo, Jorge Bello. Dios te bendiga, Jorge. Alabado sea el Señor. Damos gloria a Dios. Amén. Llamo a mi esposa para orar. Y voy a tocar una alabanza aquí. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Voy a poner esto por aquí. Ya, y esto lo pongo por aquí. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cristo, vengo a ti con gran necesidad, vengo a ti de que tu espíritu me guía la verdad, ayudándome a ser como tú. Deseo conocerte, Jesús. Santo Espíritu, haz tu obra en mí. Y con el Padre, enséñame a orar. Espíritu, enséñame a orar y caminar cada instante cerca de Él. En mi oración pedir conforme a su voluntad. Santo Espíritu, enséñame a adorar. Señor mi Dios, te damos gloria y alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos clamar, Señor, interceder por los hermanos que están conectados en las redes sociales. Luego bendigas grandemente a Gloria, alabanzas a la mi Santa, Dios, Scott, con amor Gloria y Scott. Ella pide reverencia, oración en espíritu y verdad. por su salud, Es mi necesidad, por la salud de sus hijas, en especial por Mariana, vengo a ti, para que Dios, nuestro Señor, tome el control de salud, en el necesidad. control de la vida de Mariana, Cristo, en el nombre de vengo a Jesús. ti. Clamamos por Mariana, Es mi para que el Señor tome el necesidad. control de su vida. Cristo, vengo Quiere a que ti. clamemos por la finanza familiar, por el trabajo, para que todos estén empleados en el nombre de Jesús. Clama también y quiere que clamemos por un trabajo por el pueblo de Israel,
de Israel. Enséñame a orar. Pide oración nuestra hermana Gloria Scott por la congregación de Ica, Perú. Todos los hermanos que estén en esta congregación, en el nombre de Jesús. Ella pide bendición grandemente para cada uno de los hermanos. Pide oración por ella para que Dios le dé fuerza y para que ella pueda creer más en la gracia divina de nuestro Señor. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Dios. Dios bendiga a Gloria Scott. También queremos pedir por la salud, Señor, grandemente, Señor, de Dampier Casimiro, que tú ministres sanidad, lo levantes, le des energía, le devuelvas la salud, Padre. Perdona sus pecados, ayúdalo, Señor, ayúdalo, levántalo, Padre, que tiene su familia, es cabeza de hogar, de familia, Padre, en el nombre de Jesús. Dale fuerza, Padre amado, provéele, ayúdalo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Bendice a su esposa Francis Crespo, dale salud, dale paz. Bendice a su hija, Señor, Ashley. Protégelos, Padre, en hogar, en familia, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana María Chamorro, Padre, para que tú la bendigas y la guardes, la acompañes en el nombre de Jesús. Clamamos por Susi Velázquez, Señor. Gracias por sanarla, gracias por bendecirla. Gracias porque es una mujer de intersección, de oración, para la gloria de Cristo. Clamamos, Señor, por Mayita Muñoz, para que ministres sanidad en su cuerpo, en su alma, en su corazón, en su espíritu, en el nombre de Jesús. Para que ates y ligues todo dardo de fuego del maligno en su mente, en el nombre de Cristo. Todo ataque de Satanás de su vida se va ahora a lugares secos y sin reposo, donde no moleste a nadie, en el nombre de Cristo. Señor, bendice a Mayita, a David, a sus hijas, en el nombre de Cristo. Bendice, Padre, a Ricky Muñoz, a su esposa, a su hija, guarda su hogar, su familia, su trabajo, en el nombre de Cristo. Convierte y bendice a Pablo Muñoz, mi Dios. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Cuida, Padre, también a nuestra hermana Gladys Loli Suárez. Damos gracias porque salió bien en su examen, Señor, del corazón. Gracias por su vida, Padre. Clamamos por nuestro hermano Eduardo Colmenares. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te ayude en todo lo que emprendas, en el nombre de Jesús. La misericordia y la compasión por Israel, Señor. Pedimos todos por Israel, que haya paz en Israel. Por mi mamá que está en Israel, Cindy Violeta González Coy. Por la salud de Jennifer Hurtado y su embarazo, en el nombre de Jesús. Señor, por Brian Casimiro, Ashley Ablé, Cecilia Casimiro, en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana Ethel, Señor, nuestra hermana Elcita, Padre, por todas las personas y las mujeres guerreras del Té con Jesús Internacional. Clamamos por este ministerio, por el pastor Moisés, en el nombre de Cristo. Clamamos, Señor Jesús, por todos, Padre Santo, los que se congregan en esta iglesia y los que se conectan, Señor, en las redes sociales, Padre. Ministra sanidad, ministra vida y salud, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tus muchas misericordias. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana Estefilia. Santo Espíritu, gracias, Señor. Enséñame a adorar. Miramos, hoy no es viernes. Espíritu, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. A ofrecer. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Padre eterno, misericordioso. Un pueblo de Dios, intercedan uno por los otros. Y verdad. Que Dios nos dé fortaleza en medio de las pruebas. Es mi necesidad. No va a quedar una oración sin
La fortaleza de Dios está en nuestras vidas. Vengo a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En necesidad. Te adoramos, Dios. Cristo, vengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En necesidad. Cristo, vengo a ti. Alabamos a Dios. Aleluya. Alaba al Señor, mi hermano. Sea Cristo. Alaba al Señor. Fortaleza nuestra, castillo nuestro Dios en quien confiaremos. Damos gloria a Dios. Padre amado, gracias te damos por este día. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Les invitamos el viernes a las 7 de la noche a conectarse en el servicio de oración y adoración al Padre. Mi hermano, si usted está sumamente bendecido, fuerte, saludable, todo marcha bien, ore por otros porque hay otros que no lo están pasando tan bien y necesitamos orar unos por otros, ¿ok? Y si no lo están pasando muy bien, pues sigue orando también por otros, porque dice que cuando uno ora por otros hay sanidad en nuestros cuerpos también. El tú orar por otros, no solamente el Señor sana a esa persona, sino que te sana a ti también de cualquier dolencia, de cualquier necesidad. Amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros, porque así apoya este ministerio y nos ayuda también a aprender más de la palabra. Dios bendiga a nuestro pastor y bueno, los esperamos el viernes. Dios los bendiga. Y amén, gloria a Dios. Sí, bueno, nos despedimos con el victorioso como siempre, que nos da la victoria, sin antes pedirle que por favor compartan el video. Es una manera de evangelismo. Vamos a evangelizar a nuestra familia, a los grupos familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros contactos, a todos. A el que tú creas o sientas que tiene necesidad, preséntale a Cristo. Amén. Amén. Déjanos una manito cuando veas el video, en el momento que lo veas, no importa, déjanos una manito que queremos orar por ti. También mándanos escribe ahí, pon tus peticiones de oración y vas a ver cómo el Señor es el que resuelve todo. ¿Oyeron? Amén. El Señor es el que resuelve todo. Déjalo en manos de Dios, ponlo ahí para orar y tú vas a ver cómo el Señor va a hacer la obra en el corazón, en la situación. Él tiene todo el control de todo, amado hermano. Solamente clama y Él responderá. Amén. Nos despedimos con el victorioso. Alabado sea Cristo. Dios bendiga a mi hermana Esterfilia, mi hermana Mercedes Pérez Vera. Dios me la bendiga. El Señor me guarde a todos los hermanos que están conectados, a todos los que dispusieron su tiempo para orar por nosotros en este momento y cuando lo hagan también. Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Y las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Sí, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor, es del Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados Dios los hermanos. Mi bendiga. hermana Esterfilia dice: Dios los bendiga, pastores. Amén. Amén, amén. Los amamos mucho. Seguimos orando por ti.